democracia consolidada, el país de la transición. Una transición exemplar, un modelo basado en la reconciliación que se ha convertido en un referente mundial. La democracia existe formalmente en España desde 1978. Estos últimos 40 años han sido el periodo de paz, progreso y convivencia democrática más largos de la historia de España. Después de vivir 30 años bajo una dictadura, creo que estoy en condiciones de distinguir bien qué es una democracia y qué no es una democracia. España es una democracia. Una que integre toda la diversidad del Estado español. Hablamos distintas lenguas, tenemos distintas culturas, tenemos distintos anhelos, somos hombres y mujeres, personas mayores y niños, somos personas de distintos orígenes. España es inclusión, España es diversidad, España es progreso. Según la OCDE, España está al nivel de los países más abiertos y desarrollados del mundo. Bienvenue a cette grande démocratie européenne. Según la revista The Economist, solo hay 19 democracias plenas en el mundo. España es una de ellas. ¿Cómo es eso que dijo alguien una vez? No dejes que la verdad te estropee un titular. Pues ese alguien se equivocaba. No hay nada tan valioso como la verdad. This is the real Spain. This is the real Spain. Esta es la España de verdad. Esta es la España de verdad. This is the real Spain. This is the real Spain. This is the real Spain. Bueno, muy buenas noches. Hemos querido empezar con un pequeño vídeo que se ha hecho para la ocasión, para la conmemoración del 40 aniversario de la Constitución. Y no hemos querido dejar de celebrar este aniversario aquí en Ciudad de México. Y para ello pues, hemos invitado a los ponentes que estamos aquí en la mesa. En primer lugar a don Diego Valadez Ríos, profesor e investigador emérito de la UNAM y miembro del Colegio Nacional. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense y su lista de publicaciones y de reconocimientos es larguísima, nos llevaría mucho tiempo repasarla. Solo quiero decir que además de muchas otras cosas es miembro de honor de la Abogacía Española y ha sido dos veces jurado del Premio Cervantes. José Francisco Parra es también doctor por la Complutense, esta vez en Ciencia Política, y es el director ejecutivo del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, México. La Fundación Ortega y Gasset es pues una de las grandes instituciones que recoge además el legado de uno de nuestros principales intelectuales. Y hemos querido también dar un salto generacional y nos acompaña Javier Lafuente, que es el corresponsal del País en México, después de haberlo sido en Colombia y desde aquí corresponsal para la región andina y Venezuela. Bueno, como en cierta medida, quería dar las gracias a la Consejería de Educación y siempre a la Ateneo por permitirnos celebrar este coloquio aquí, y puesto que, en cierta medida hago el papel de anfitrión, voy a empezar. Y lo quería hacer con una experiencia, con un apunte personal. Yo nací en 1959 y la primera vez que voté fue para votar la Constitución en 1978, en el referéndum de 1978. Fue un voto, un referéndum que se celebró en unas condiciones muy difíciles, que no siempre se recuerdan. Primero, en medio de una crisis económica bastante profunda. Quisiera recordar que en agosto del 77, es decir, justo un año antes, llegamos a tener una inflación del 28,5%, que es la cifra más alta
desde hace muchas décadas. España vivía en tiempos revueltos, con una evolución hacia una nueva situación política que no terminaba de encajar, con una agitación social propia del fin de la represión, y golpeada por el terrorismo. Durante los 30 días previos al referéndum, ETA cometió 32 atentados y mató a 15 personas, y era fuerte el ruido de sables, que culminaría unos años después, en 1981, con un golpe de Estado. Pues bien, en un contexto tan desfavorable, la Constitución se elaboró y se aprobó, y fue un gran pacto político. Se dice que las constituciones son valiosas, los pactos constitucionales más bien, no cuando recogen consensos ya preexistentes, sino cuando consiguen que todos hagan renuncias para consagrar el pluralismo y la convivencia. Y ese es el gran mérito de la Constitución del 78. El consenso previo no existía, había que crearlo con fuerzas políticas nuevas, algunas que salían de la clandestinidad, y ese consenso creo que es a lo que debería aspirar cualquiera que pretenda una renovación de este pacto, con reforma constitucional o sin ella. La Constitución fue aprobada por un 88% de los votos, superando el 90% en Andalucía, en Canarias, en Murcia y en Cataluña. No hay Constitución, dice un autor, no hay Constitución limpia del viento sucio de la historia. No la hay y no la puede haber. En cuanto ley suprema que rige la vida cotidiana de la sociedad, resulta inseparable del ruido de la vida y del conflicto. Pero a pesar de todo, nuestra Constitución resultó razonablemente democrática en su gestación. En esa gestación participaron todas las fuerzas democráticas, incluidas las nacionalistas, y ni una de las fuerzas autocalificadas franquistas como franquistas negoció una sola línea de la Constitución. Como decían los pasquines que se circularon en aquel momento, los pasquines de ciertas fuerzas políticas, Franco hubiera votado no. La Constitución dio el marco para un largo periodo de estabilidad y de progreso para España. 40 años después somos un país más rico, más sano, más libre y más igualitario. El Producto Interior Bruto por habitante ha pasado de $13.000 a 32.000. La esperanza de vida de 75 a 83 años, el gasto sanitario se ha multiplicado por 2,5. El gasto público ha pasado del 14% del PIB al 41%, el gasto social del 15 al 24%, el gasto en educación del 2,2 al 4,3%. Hemos pasado de tener 15% de diputadas en el Parlamento a tener 39%. Las personas que consideran injustificable la homosexualidad han pasado del 54% al 8%. E injustificable el divorcio del 28 al 5%. En una encuesta del CIS de 2012, el 72% de los encuestados decía que la transición era un motivo de orgullo nacional. Desde entonces ha caído algunos puntos. Y en efecto, hay un fantasma que recorre España, y no es el fantasma de la revolución, sino es el de la reforma constitucional. Casi siempre que se suscita el tema es una reforma para avanzar hacia el federalismo. Bueno, yo quisiera decir que nuestra historia constitucional no conoce prácticamente procesos de reforma. Sí, y quizá nos sobren muchos procesos constituyentes, es decir,
¿cómo decirlo?, antes muerta que reformada. Nunca supimos reformar y solo liquidar para dar paso a la siguiente constitución. Hay voces que dicen que el compromiso, ese gran pacto político, fue una especie de pecado original y que todos los defectos de nuestra democracia proceden de la transición y de su instrumento principal, que fue la Constitución, que se constituye en una especie de jaula de hierro. Pero creo que resulta más que dudoso que los males de nuestro sistema sean deudores de aquel acuerdo. Es decir, aceptar esa tesis significaría aceptar que el problema es un problema de diseño y que basta con cambiar las instituciones, basta con cambiar la ley para que los problemas se solucionen, basta cambiar el diseño para que los problemas desaparezcan. Pero bueno, no creo que eso nos lleve muy lejos. Habría que tener en cuenta otros factores, como el estilo político que ha predominado en el uso de esas instituciones, o la cultura política que lleva asociada. No es suficiente con tener un tribunal de cuentas, hay que tomar el tribunal de cuentas en serio, o no hay más que pensar en el papel que ha tenido el Tribunal Constitucional en el diseño del Estado de las Autonomías, que la Constitución no estaba más que esbozada. Entonces, mi opinión, sería mucho más interesante discutir sobre las políticas que se han hecho durante las décadas que han seguido a la Constitución. Es decir, durante las décadas en que la Constitución se fue convirtiendo en políticas. Y es la historia de esas décadas la que explica mucho de lo bueno y de lo malo que tiene nuestra democracia. Ese compromiso, ese pacto político del que he hablado varias veces ya, ese consenso, ha sido muy denostado últimamente. Mi opinión, bueno, fue mucho y sigue siendo preferible a la polarización. Hoy se echa de menos ese compromiso, el que alumbró la Constitución del 78, pero se echa de menos como si fuera, lo decía Juan Luis Cebrián, un fenómeno meteorológico. Cuando el consenso, el pacto político, solo puede ser fruto de una voluntad política. Es decir, quien quiere consenso tiene que buscarlo. Bueno, hasta aquí esta pequeña introducción y ahora voy pasando la palabra a los siguientes. Empezamos. Muchas gracias, embajador, primero por el honor, el privilegio de estar aquí a su lado, con tan distinguidos colegas y amigos, ante tan eminente público y en esta importante institución. Gracias por invitarme a hacer un comentario, una reflexión breve sobre la Constitución y gracias por lo que usted nos acaba de plantear como introducción. Es una muy afortunada, muy valiosa reflexión a los 40 años de vigencia de la Constitución española. En efecto, la Constitución no solo ha traído a España democracia y prosperidad y desde luego bienestar social, también ha significado un importante referente para la forma como se han construido otras constituciones en América Latina. En el hemisferio hay 19 países, de los cuales 18 tienen constituciones de modelo democrático. De esas 18 constituciones, solo 3 son anteriores a la Constitución española del 78. Las demás son evidentemente posteriores y han recibido la impronta de las instituciones desarrolladas en 1978 en España. Y las otras 3 que no han sido modificadas, que siguen siendo anteriores a la española, han sido muy reformadas. Son la de Costa Rica, Uruguay y México.
y también han tenido una significativa influencia de la Constitución española. Pero no me voy a referir a eso en este momento, sino a lo que significa, por lo menos para quienes nos dedicamos al estudio del derecho constitucional, la Constitución española. En este punto vale la pena subrayar por lo menos dos aspectos. Uno, se trató de una constitución producto de un gran acuerdo político entre fuerzas antagónicas, fuerzas que tuvieron que aceptar, como bien decía en su momento el embajador López Dóriga, que el de enfrente, que aquel con quien negociaban, con quien compartían el entusiasmo, la necesidad, la convicción de construir un nuevo orden institucional, también aceptaban ceder en muchos y de los importantes puntos de vista. De manera que para una de las partes aceptar, digamos, para el Partido Comunista, aceptar la monarquía, y para quienes venían del tradicionalismo, aceptar la presencia del Partido Comunista, representaba sin duda concesiones importantes. ¿Qué significa políticamente esto? Significa abandonar el viejo principio enunciado por Carl Schmitt durante los pródromos del nazismo en Alemania, el principio de la política como relación de amigo-enemigo, que fue el tono dominante de la política europea durante décadas, que estuvo presente en las dos grandes confederaciones mundiales y que estuvo presente también en la forma de construir instituciones en Europa durante por lo menos 5 décadas. Digamos en el contexto general, pero que tuvo un declive significativo a partir de la segunda posguerra. Y allí también encontramos que la Constitución española tiene como antecedentes institucionales relevantes las constituciones de Italia, Alemania y Francia, con diferentes características cada una de ellas, con su propia personalidad. No hubo calcos institucionales, pero sí hubo, desde luego, motivaciones análogas. Así pues, la primera gran experiencia, o la primera gran lección que nos da España es la de la búsqueda de los acuerdos, y fueron paradigmáticos en ese momento los pactos de la Moncloa. Pero una vez hechos los pactos, una vez generados los primeros acuerdos, el de la institucionalización de la democracia, se dio un fenómeno que desde el punto de vista constitucional es muy llamativo. En general, las instituciones constitucionales que se negocian, que son productos de consensos, de acuerdos, tienden a hacerse sumamente detallistas, sumamente reglamentarias. Lo que buscan los interlocutores cuando están construyendo un nuevo modelo constitucional a partir de grandes acuerdos es incluir en la norma constitucional el mayor detalle posible para así garantizarse frente a sus contrapartes la estabilidad del acuerdo, la perduración del acuerdo. Esto fundamentalmente supone desconfianza entre los interlocutores. Y si ustedes quieren ver, por ejemplo, el modelo seguido en el caso mexicano, advertirán que precisamente cada reforma constitucional que adoptamos aquí, a partir de que entramos en un proceso de democratización, ha sido de una enorme exuberancia, lo cual tiene efectos muy adversos para la estabilidad de la Constitución, y por eso la mexicana tiene que ser modificada con gran frecuencia. En cambio, en España,
los interlocutores mostraron confianza entre sí. No solo se dio el acuerdo político formal, primero los pactos y después en la construcción de la propia Constitución, que tuvo una comisión de Constitución que trabajó de una manera muy sistemática, integrada por las fuerzas políticas relevantes y que, confiando entre sí, pudieron construir una Constitución muy general en cuanto a sus enunciados y que dejaba a las leyes de desarrollo constitucional o leyes orgánicas la particularidad de cada uno de los grandes principios que estaban siendo adoptados en la norma general. Esto supuso un segundo pacto, o un tercer pacto después del de la Moncloa y después del Constitucional, un pacto no escrito, un pacto no enunciado, un pacto informal, un pacto implícito, que era el de confianza personal. Y allí, en el surgimiento de la confianza entre los interlocutores políticos, se produjo uno de los grandes factores de cambio que ha permitido construir esta gran democracia que, como el embajador nos decía, es una de las 19 plenamente consolidadas en el planeta. Porque la confianza entre los interlocutores generó también confianza hacia la sociedad y de la sociedad en sus dirigentes. Es la confianza uno de los factores más difíciles de construir y más fáciles de extraviar en una sociedad. Y allí, merced a un proceso histórico, a un largo y penoso aprendizaje en la construcción de la vida constitucional española, se dio este acto de madurez y de inteligencia colectiva, que, repito, no necesariamente se explicitó, pero sí se practicó. Otro aspecto importante de la Constitución fue, desde luego, la gran cantidad de innovaciones que se tradujeron en derechos humanos, en formas de defensa de la Constitución estableciendo el Tribunal Constitucional y, por supuesto, del reconocimiento de las particularidades regionales. Esto ha permitido, todo este conjunto de circunstancias, ha permitido que la Constitución española apenas haya sido reformada 2 veces en 40 años. Y una de esas reformas ha sido una reforma resultado del proceso europeísta. Fue para permitir la elección la participación de electores extranjeros en los procesos municipales. Y la otra reforma fue también el resultado indirecto del proceso europeísta, porque se tradujo en el establecimiento de la obligación de mantener equilibrios en el gasto público y evitar los déficits. Esto, pues, corresponde a la vocación claramente europeísta de la sociedad española y a la incorporación a este proceso europeísta de la propia Constitución. Esto indica, pues, una gran estabilidad de la Constitución, merced a que justamente donde está el flujo institucional permanente, donde se da la recepción de las diferentes inquietudes, necesidades, exigencias sociales y formas de adaptación de las instituciones a las nuevas realidades, están las leyes orgánicas. De manera que el conjunto de la Constitución lo hace ciertamente un factor de referencia, un elemento de referencia para quienes nos dedicamos al estudio de estas materias. Concluyo señalando que también es necesario reconocer que la Constitución es el producto no solo de una cultura y no solo de lo que ya mencioné, las vicisitudes en la vida institucional de España, sino también de que hay instituciones centenarias
la más importante que permitió vertebrar este cambio, y es generalmente la menos apreciada cuando se construyen constituciones en otros espacios geográficos y políticos, fue la burocracia traducida en un servicio civil profesional, que hunde sus raíces desde la gran transformación que se operó con motivo de la Reconquista Española. Digamos, la burocracia española comienza a formarse desde el periodo de los Reyes Católicos, pero se consolida en el siglo XIX. Y esto permitió también, y es un rasgo común de los grandes cambios en las transformaciones de dictadura a democracia, permitió también un tránsito suave. No hay ninguna gran transición constitucional claramente identificable como la española que no haya tenido un sustento en una poderosa estructura profesional administrativa. Si vemos el caso de la transformación en África del Sur, o si vemos el caso de la pervivencia del Estado italiano a pesar de la multiplicación de gobiernos, encontramos, y no abundo en otros ejemplos, encontramos que lo que da sustento a los cambios es la existencia de un sistema administrativo robusto. Esto lo digo porque es un tema que no hemos previsto prácticamente en ningún sistema hispanoamericano o latinoamericano, y nos permite entender también por qué, a pesar de muchas analogías en la construcción institucional en México y de México hacia el sur, no hemos tenido éxitos que tengan la resonancia del sistema constitucional español y de otros sistemas, porque no hemos todavía entrado a la parte operativa de las constituciones, que son los sistemas administrativos. Muchas gracias a todos. Perdón, me excedí 3 minutos. Buenas noches a todos, señor embajador. Muchas gracias por esta invitación y por poder compartir también esta mesa con un maestro, profesor muy querido, que es el profesor Diego Valadez, y también Javier, compartir el día de hoy. Aquí está esta conversación y estos diálogos o estas pláticas entre nosotros y también con el público, que yo creo que es muy importante. Yo creo que es muy importante también estar en una institución como es el Ateneo Español. Si finalmente existe el Ateneo Español, es porque en determinado momento se rompió ese orden constitucional previo a la guerra, y posteriormente, justamente fueron 40 años de dictadura y justamente se cumplen 40 años de la Constitución española, no deja también de ser llamativo. Y sí rescato esto, pero yo creo que la hospitalidad de la Consejería de Educación en los últimos años y también del Ateneo para expresar todo este tipo de opiniones, creo que habla de esa pluralidad y ese ejemplo de libertades que también desde España nos han llegado. Y por una parte también, hay procesos como digo yo, y además he hablado siempre con la gente del Ateneo, con Carmen Tagüeña, hay procesos de exilio y auxilio. Entonces, siempre los hemos atendido entre los dos países de una manera muy solidaria y muy comprometida. En el momento en que el exilio ha sido obligado, el auxilio ha aparecido, y viceversa, ¿no? En ambos sentidos del Atlántico. Así que yo creo que eso es lo más reconocible y lo más agradecido que uno puede estar respecto a estos dos países, que creo que cada día estrechan aún más su relación. Así que me siento muy contento de estar aquí en esta casa, que es el Ateneo, que lo asumo como mi casa, ¿sí? Aunque me lo hacen sentir, pero aparte yo lo hago también como propio, ¿no? En este sentido, creo que después
después de los comentarios que ha hecho el doctor Valadez, constitucionalista, mi comentario va más por el tema de lo político, ¿sí? Es decir, creo que para alguien que estudió ciencia política, desde la licenciatura hasta el doctorado, pues siempre lo que ocurrió en España con el proceso de transición, pues fue un ejemplo a seguir. Y efectivamente, como comentaba el embajador, aquella circunstancia de la muerte de Franco en 1975, posteriormente la crisis económica que llegó a unos niveles de inflación y desempleo nunca antes visto, con un poder adquisitivo sumamente disminuido, con una necesidad de apertura, obviamente, es decir, se conjugan una serie de factores que finalmente producen y pueden dar pie a lo que conocemos hoy como esos pactos de la Moncloa que ya comentaba el doctor Valadez. Y creo que aquí valdría la pena destacar, y digo destacar más desde el punto de vista de los procesos políticos, algo que comentaba el doctor Valadez. Es decir, cómo al final del día este es un proceso en el que se ponen de acuerdo y sobre todo ceden a las distintas pretensiones de cada uno de los actores, ceden y destraban lo que comúnmente se llama en los procesos políticos como una posición de suma cero. Y eso el maestro Lins sí lo comenta y lo comenta muy claro y señala que una de las principales factores o variables importantes en esta capacidad de negociación fue el perfil de la clase política en aquel momento de española. Es decir, cómo Santiago Carrillo, cómo Manuel Fraga, cómo los nacionalistas, Miguel Roca, cómo, digamos, igual también una parte del ejército, que había otra parte también bastante reacia al cambio, pues bueno, como todos aquellos actores se ponen finalmente de acuerdo. Y obvio, es decir, como comentaba el doctor Valadez y que lo vemos en los libros que explican la transición española, es decir, cómo tiene que renunciar el Partido Comunista a que el jefe del Estado sea un monarca y no sea la República el modelo de Estado. O bien, como finalmente también el Partido Socialista cede y acepta que la educación no sea 100% laica y que la educación todavía en su momento pues la Iglesia Católica y la educación concertada no sea una de las características del modelo educativo español. Pero también la derecha, es decir, también la derecha aceptó una parte del divorcio, por otra parte las relaciones obrero-patronales siguieron un derrotero distinto y eran, digamos, o también la derecha aceptó que el jefe del Estado, en este caso el rey, pues fuera una figura que le tocaba, digamos, no negociar las leyes, sino nada más ratificarlas. Es decir, que fuera una figura que estuviera para conciliar y no estuviera para mandar. Y eso también creo que en ese sentido los actores políticos en aquel momento jugaron un papel fundamental. El doctor Valadez ha comentado también de que las primeras elecciones de 1977 y ese constituyente produjeron obviamente un arco en el Congreso español, en las Cortes de aquel momento, en el que obviamente se veía reflejado el predominio de Useide, también del Partido Socialista, pero también había pasado de la clandestinidad a la vida pública el Partido Comunista. Pero fueron 7 los encargados de elaborar esta constitución. Fueron Gabriel Castellanos, fue Jordi Solá, fue Gregorio Pérez Barba, fue Rodríguez Millán, en fin, 7. Pero un dato curioso, fíjense, en esta elaboración de ese perfil constitucionalista de los encargados de esa comisión para elaborar la Constitución, finalmente llegó a un punto de empantanamiento de las negociaciones.
Fíjense qué curioso, tuvieron que ser dos ingenieros, ¿sí? En este caso Gabriel Martorell y Alfonso Guerra, quienes trabajaran la negociación para finalmente poder llegar a un acuerdo y que se pudiera votar favorablemente, primero en el Congreso, esa Constitución y luego después en un referéndum el día 6 de diciembre de 1978. Cuando uno estudia este proceso de transición a la democracia en España, y como bien comentaba también el doctor Valadez, que ha sido ejemplo para el resto de los países latinoamericanos, que transitamos de regímenes autoritarios en distintos momentos y distintas circunstancias, es decir, no era lo mismo lo que ocurría en México con la dictadura en Chile o en otros países latinoamericanos, pero no dejaban de ser regímenes autoritarios. Y obvio, es decir, ese ejemplo que pusieron y que nos dieron, creo que era digno de estudiarse. Y en este sentido, la bibliografía y los estudios sobre la transición creo que son abundantes y son muy ricos. Es decir, yo recuerdo haber visto no uno, sino cantidad de videos de Habla Pueblo Habla, ¿no? Que era una de los spots televisivos y que me parece que fue el Diario 16 quien hizo el estribillo, hicieron la canción y que se anunciaba y que estaba los altavoces por la calle y en los anuncios de la radio, de la televisión, y lo que se hacía era Habla Pueblo Habla, y era invitar a la gente que se decidiera finalmente a ir a votar en libertad, que fuera a votar con total y absoluta confianza en que el voto iba a ser respetado y la decisión del pueblo iba a ser obviamente lo que iba a contar. Creo que aquí también la clase política española influyó mucho el hecho de que, y eso es algo que creo que es importante tomar nota respecto a de cómo las sociedades se fracturan. La mayoría de los políticos habían vivido, si no en carne propia, la guerra civil, se habían vivido las consecuencias de la guerra civil, es decir, la fractura de las familias de los políticos en los que unos estaban en el bando nacional, otros estaban en el bando republicano, y eso también marcó mucho a esa generación. Esta generación yo creo que dio muestras de haber aprendido la lección, de haber aprendido de que no le podían fallar a la sociedad, y creo que eso explica, y como decía Lins, el compromiso de la clase política por llegar a acuerdos, creo que explica en gran parte el hecho de que se haya podido sentar a negociar, sentarse y ceder a todas las pretensiones que se tenía. Y hay algo curioso, es decir, finalmente el pacto de la Moncloa, los pactos de la Moncloa, se resumen, yo recuerdo mucho a mis profesores de ciencia política en España, decía, bueno, se resume a una cuestión muy sencilla, es simple y sencillamente renunciar a tus pretensiones maximalistas, es decir, todo el mundo tuvo que bajar sus demandas y ubicarse en una realidad que era o salimos adelante con esto o va a fracasar una vez más en el momento en que una España imponga a la otra España su visión de Estado. Y creo que eso es una gran lección que nos han dado, y creo que también con muchas los resultados ahí están. Posteriormente, y digo después de 25 años se reformó la Constitución para permitir, como bien comentaba, la participación electoral de europeos en elecciones locales, y el resto de la actividad se ha desarrollado a través de las leyes orgánicas. Pero sí han sucedido cosas muy importantes. Por ejemplo, los propios eventos del 23 de febrero, que fue un intento anarquista, parte del 24 de febrero, y obviamente la reacción de toda la clase política y también de los medios de comunicación. Hay una cronista parlamentaria que es la actual directora del País, que es Soledad Gallegos, que tiene unas crónicas sobre la actividad parlamentaria, me parece que únicas, de verdad. Es decir, es una periodista que venía trabajando 40 años en
Parlamento, en el Congreso de los Diputados, y ahí se puede ver también en los medios de comunicación toda la evolución de esta apertura democrática. Posteriormente también, y es un hecho, y esto viene a colación por lo siguiente, sí, en 1985 o 86 está el ingreso de España a la OTAN, también a través de un referéndum que se le solicita al ciudadano que se pronuncie respecto al ingreso, ¿no? Y puede, por ejemplo, en este caso puede haber muchas cosas debatibles respecto a la conveniencia o no de que España ingresara a la OTAN. Pero yo recuerdo una ocasión que Ludolfo Parán, un profesor entrañable de la Ortega y del Centro de Estudios Constitucionales, comentaba y decía, bueno, había que educar a los generales, había que educarles, y el ingreso al OTAN y el convivio con otros generales que venían de democracias era importantísimo para que pudieran entender lo que implicaba ser de unidad en una democracia como el resto de las democracias europeas. Entonces, hasta en eso creo que hay muchas lecciones en torno a todo lo que ha dejado este proceso histórico, que yo creo que es digno de comentar y de dar a conocer. Creo que las enseñanzas hay que transmitirlas, creo que las enseñanzas son muy importantes por las generaciones que actualmente, digamos, participan políticamente y que en ocasiones creo que la información la tienen o les llega de una manera no del todo, digamos, yo digo transparente, sino razonada, ¿no? Entonces yo creo que hablar de la Constitución española, hablar de ese momento, hablar de ese proceso a las nuevas generaciones, creo que es importantísimo hacer pedagogía respecto de todo lo que se había sufrido y todo lo que finalmente se consiguió. Y al día de hoy creo que España, como bien lo comentaban los del video, es una democracia consolidada, es un país que ha avanzado, que ha crecido, y bueno, yo la verdad es que lo digo porque viví ahí 14 años y puedo constatar que efectivamente fue así. Entonces, para mí, creo que sigue siendo un modelo ejemplar y viable como paradigma para otros países y otros contextos. Muchas gracias. José Francisco ha hablado de una canción, Habla Pueblo Habla. Yo recuerdo otra que también tuvo mucho éxito en un contexto difícil como fue aquel es Libertad sin ira, ¿no? Bueno, en estos nuevos tiempos de polarización quizá no está de más recordarla. Y ha citado a una gran periodista española, la directora del País. Yo creo que, si no me equivoco, los dos cronistas parlamentarios del País eran ella y Bonifacio de la Cuadra. Y fue el País el que publicó el primer borrador de la Constitución. Y cuentan que tuvieron que ir hasta la tintorería para sacar de los bolsillos de la chaqueta de Fraga algunos textos que completaran el borrador que hoy tenían incompleto. Bueno, le paso la palabra ahora a Javier. Como he dicho antes, damos un salto en el tiempo. Yo he empezado diciendo yo voté la Constitución, creo que él no había nacido. Bueno, pues buenas noches y muchas gracias por la invitación, embajador. La verdad es que hablar el último tiene después de esas tres intervenciones es complicado. Como decía el embajador, pues sí, yo soy el único de los que estamos aquí arriba que nació post-Constitución. Entonces también pues soy el único que nació, pues, la primera generación que creció, que se benefició de esa Constitución, que creció ya en un sistema político de tolerancia, de libertad, cosa que pues, yo recuerdo pues, en mi familia nunca se tuvo, fui el primero. Y también trabajo en un periódico que
que nació 2 años antes de que se firmase la Constitución y que creo que jugó un papel, vamos a decir, importante aquellos días, ya no solo porque fue quien publicó el borrador de la Constitución, que pues eso es lo que aspira, yo creo que todo periodista. La anécdota es cierta y que curiosamente la cronista parlamentaria, quien es ahora mismo la directora, que el otro día recordaba en un artículo con motivo del 40 aniversario, algo que los periódicos siempre, los periodistas nos dedicamos a decir que no y a recalcar lo que no deben hacer las instituciones, no, siempre veamos con el no por delante, y que el país, el 5 de diciembre del 78, fue la única vez que tituló con un sí, un editorial, que era para pedir el voto en favor de la Constitución. Entonces, también pues, fui parte de esa generación post-Constitución que de alguna forma pues, se le atribuye esas ganas de reforma que quizás no se perciben tanto en generaciones previas, ¿no? Pero en estos días que se habla tanto del 40 aniversario de la celebración de la Constitución, pues también creo que hay que celebrar que es un sistema, que no es un mero acuerdo, no es una mera norma, sino que estableció un sistema político que ha permitido pues, que España entrase en la modernidad, en la Unión Europea, que gobernasen 2 partidos alternos, conservador, progresista, y que ahora también, pues, bajo su paraguas se ha pasado del bipartidismo a una pluralidad de fuerzas pues, obligadas a pactar. Y todo esto porque yo creo que la Constitución ha mostrado más su amplitud que sus límites. Ahora tanto que se habla de la reforma y posibles cambios y demás. Yo creo, me reafirmo en que sí, soy de una generación que pide, que siente que hace falta algunos cambios, que no hay que tenerlos miedo, pero sí siento que es un error vincular la crisis del sistema político que puede vivir España ahora mismo, que no es un caso exclusivo solo de España, no creo que sea una crisis que emane de la Constitución. O sea, es algo más profundo, que creo que eso sí se tergiversa y que se dice que no creo que la solución para la crisis de los sistemas de partidos tradicionales venga de la Constitución o venga con un cambio de la Constitución. Sí que creo que la Constitución pues, sienta las bases para mirar hacia adelante, para cumplir muchas esperanzas, como lo hizo en su momento. Y creo que lo que le urge a España, sobre todo, es recuperar, creo que es una palabra que se ha repetido continuamente, que es el consenso, que es el diálogo, que es la necesidad de hablar porque si fue posible hace 40 años, hoy pues debería ser igual de posible. Muchas gracias. No quisiera, tenemos todavía unos 30 minutos, no quisiera que esto quedara como una evocación de un pasado algo mitificado, ¿no? La Constitución fue un hito en la vida política de España. Creo que todos los que estamos aquí arriba hemos transmitido, ¿no? nuestro aprecio, ¿no? Por el esfuerzo que se hizo y por el resultado. Es verdad que una democracia no es una estación a la que se llega y se acabó, ya no está en la democracia para siempre, ¿no? La democracia es un sistema que tiene que renovarse permanentemente, ¿no?
tiene que ir adaptándose a las nuevas circunstancias. Y como decía Javier, hay pues muchos deseos de cambio, ¿no? Y se habla de que el sistema tiene dos brechas, una brecha territorial, no creo que haga falta que explique a qué me refiero, y otra generacional. Y ahora pues está abierta, alguien decía que es insoslayable, una reforma que algunos limitan al tema territorial y que otros amplían a otros ámbitos. En el periodo de gobierno del presidente Zapatero se encargó un dictamen al Consejo de Estado sobre posibles reformas de la Constitución, que contenía pues, toda una serie de ellas. Finalmente ese esfuerzo no llevó a ninguna reforma concreta y por lo tanto tenemos todo el trabajo pendiente. Hay algo por lo que clama mucha gente, que es una reforma de la organización territorial, sobre todo el título octavo de la Constitución. Y lo reclama fundamentalmente porque el título octavo, no sé si estaremos todos de acuerdo, contenía nada más que un esbozo de un sistema de organización territorial. Y el sistema se ha ido creando, no necesariamente siguiendo sin seguir una ordenación detallada de un texto, se ha ido creando con el paso del tiempo y de las legislaturas y con una labor muy importante del Tribunal Constitucional. Entonces ahí se echan en falta dos cosas. Por una parte se echa en falta, digamos, una participación mayor de las comunidades autónomas en la vida política constitucional. No hay una Cámara Territorial, por ejemplo, como hay en otros sistemas federales o cuasi federales como el nuestro. Y entonces se habla de, pues por ejemplo, algo tan sencillo como poner el nombre de las comunidades autónomas en la Constitución, o no tener un Senado que puede ser algo muy parecido a la Cámara de Diputados, sino convertirlo en una verdadera Cámara Territorial. Y eso se puede hacer, pues, por ejemplo, poniendo la circunscripción electoral en la comunidad autónoma a la hora de elegir el Senado, una posibilidad. Y por otra parte se echa en falta, como se ha crecido de una manera, digamos, no demasiado ordenada, el sistema se ha desplegado a golpe de coyuntura política muchas veces, digamos, los mecanismos que todo sistema federal o casi federal tiene para fortalecer la integración y la lealtad entre las instituciones, ¿no? Entonces surge también clarificar las competencias y, como he dicho ya, convertir quizá al Senado en una Cámara Territorial. Yo no sé si el profesor Valadez. Gracias, Xavier. Con todo gusto, embajador. Es que voy a ponerme mi cronómetro para no exceder. Con todo gusto, el elemento que usted hace es algo de fondo con relación al constitucionalismo español y es, por supuesto, un tema que también exploramos nosotros. Vaya, ¿qué pasa con la estructura territorial del Estado? El tema, evidentemente, es muy llamativo y ha estado presente en España, vaya, desde el siglo XIX, cuando ya se discutía la estructura y además con una fuerte corriente de los llamados federalistas. De verdad que no es un tema novedoso en España, pero sí está vinculado el de la estructura territorial con otro aspecto que usted también señala, que es el sistema representativo. Y de alguna manera esto acabará teniendo incidencia cuando se desarrolle en algún momento en la propia forma de estructura del gobierno.
En el caso nuestro, por ejemplo, ha sido de la mayor, ha estimulado la imaginación de nuestros legisladores y por supuesto también de la doctrina, el hecho de estar tan en contacto y tan familiarizados con un sistema, el español, que es un sistema parlamentario, y ya nos permite hablar con mucha facilidad en México y en otros países de América Latina de la parlamentarización de los sistemas presidenciales. Pero ahora estamos viendo que en el caso español, como es el caso de otros sistemas parlamentarios, mucho más, de manera mucho más pronunciada en el caso de Italia, por ejemplo, pero el caso español, también en algún momento van a comenzar a reflexionar sobre los temas de gobierno, digamos ya en el planteamiento que se hace en la voluminosa obra por Santiago Muñoz Machado sobre la reforma del Estado, o en los planteamientos concretos de reforma de la Constitución Española de Javier García Roca, que publicó también un volumen de sugerencias. Está latente el tema de gobierno. Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, en el proceso andaluz, las complejidades que implica organizar un gobierno y algo que digamos, a lo cual es muy vulnerable el sistema parlamentario, que son los extremismos ideológicos. El hecho de que aparezca un partido como Vox, el hecho de que aparezcan en Alemania o en Austria o en los países escandinavos partidos muy radicales, está relacionado con la estructura parlamentaria de gobierno. De manera que no es remoto que en algún momento, en la agenda del debate de reforma constitucional en España, al lado del tema de la territorialidad y al lado del tema del sistema representativo vinculado fundamentalmente con el Senado, surjan algunas preocupaciones para que, sin, desde luego, dejar el sistema parlamentario, se plantee la forma de adoptar instrumentos de estabilidad que son los que ofrece paradójicamente el sistema presidencial. Digo paradójicamente porque, por ejemplo, el doctor Parra hizo referencia al profesor Linz, admirado profesor, que planteó, entre otras cosas, la caduquez del sistema presidencial en América Latina y la necesidad o conveniencia de los sistemas parlamentarios, pero justamente diciendo que eran más estables que los sistemas presidenciales. Pero lo que estamos viendo ahora es que también hay factores de inestabilidad significativos en los sistemas parlamentarios por una razón, por el tema de la multiplicación de los partidos. Y esto lleva al horizonte previsible para España, en que sin necesidad de cambiar su régimen de gobierno parlamentario, su sistema parlamentario, a través del sistema representativo, incluyendo el elemento de territorialidad que mencionaba el embajador, también se consideren otros factores que permitan, digamos, modificar el régimen de partidos. Esto se hace ya en Alemania, por ejemplo, y es allí también, en Alemania y en Bélgica, donde creo que se pueden encontrar instrumentos federales mucho más ágiles que los que tenemos en América. En América tenemos como sistemas federales Argentina, Brasil, Venezuela y México. Y no creo que podamos considerar que nuestros sistemas federales sean realmente paradigmáticos. El más evolucionado es el argentino, pero aquí no tenemos problemas como los que sí se han resuelto en el federalismo belga, por ejemplo, que es el pluriculturalismo y el plurilingüismo. Ese creo que es un referente mucho más cercano al proceso que se está viviendo en España. Y otro que culturalmente queda muy lejos, pero que es muy importante desde el punto de vista de factores análogos a los que se viven en algunos estados que tienden a la entropía, es India, donde también hay un federalismo muy asociado a procesos culturales y a procesos lingüísticos, y a uno más, que por fortuna no está presente en Europa ni en España, por supuesto, religioso. De manera que la construcción federal permite
el diseño de nuevas formas de Estado de una manera muy creativa y que facilita la integración de estructuras sociales, culturales y territoriales muy diferenciadas. De manera que estoy seguro que ustedes van a encontrar una vez más unas formas de evolución que, una vez más, reitero, sirvan de ejemplo a otros sistemas. Gracias, hermano. Gracias a todos. Muchas gracias. Yo citaba al principio como la Constitución se crea en un contexto determinado, ¿no? Cómo ese contexto ha cambiado y cómo ahora tenemos que hacer la reforma en un contexto español y europeo, y yo diría casi mundial, muy distinto al que teníamos. Sí, claro que sí. Yo creo que comentábamos, creo que el reto de las democracias actualmente, entre ellas incluida España, más allá de, yo recuerdo la ley del 85 y luego la del 95, uno de los temas que más se mencionaba como una necesidad de cambio era reformar la ley electoral y hacer más representativa, digamos, traducir mejor los votos en escaños, ¿no? Entonces siempre se había comentado que el Partido Comunista, luego Izquierda Unida, pues siempre eran los partidos más afectados, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí hay, digamos, vías para poder modificar la Constitución española o algunas leyes orgánicas de la Constitución española que puedan dar respuesta a muchas de las inquietudes que existen actualmente. Luego también el tema del concierto de las autonomías, es decir, sí creo que sí hay una necesidad, pero al mismo tiempo esas mismas autonomías o ese estado de las autonomías también generó desde no solo las comunidades históricas, sino aquellas que tuvieron que ser, digamos, reacomodadas para darle sentido al estado de las autonomías, es decir, crear una especie de nueva identidad para generar. Pero al mismo tiempo se generó una serie de ejércitos de burocracia o de cierto tipo de solapamiento en el proceso de decisiones, en el cual pues ya estaba el Estado español, luego venían las comunidades y luego estaban los municipios. De ahí que yo creo que sí sea necesario también, digamos, un rediseño institucional para aclarar mucho mejor las competencias que tiene cada uno de los actores institucionales. Luego también en ciencia política se dice mucho, es decir, al final del día es un Estado centralista, pero los estados centralistas también tienden mucho hacia las comunidades, a mucha más autonomía por parte del contexto subnacional, y al contrario, muchas veces los estados federales pues tienden hacia la concentración del poder en lo que es el jefe del Estado. De ahí que creo que el tema de poder hacer ajustes a la Constitución sin tocarla en la parte fundamental, creo que es viable. Ahora bien, dicho esto, yo creo que ¿dónde están los mayores riesgos? Y creo que es lo que comentaba con el doctor Valadez en la antesala de esta mesa. Es decir, así como en 1989, con la caída del muro de Berlín y después con la desaparición de la órbita o del mundo comunista, tanto los académicos como los analistas no supieron anticipar cómo iba a venir este cambio. ¿Sí? Yo creo que hoy las democracias también experimentan, y creo que es una asignatura pendiente todavía de la academia, de las universidades, de los investigadores, de los grandes think tanks, de explorar por dónde vienen tantos cambios que todavía no logramos sujetar bien, es decir, los cables que lo mueven. Es decir, no hay que descuidar en ningún momento estos factores que están explicando estos fenómenos político-electorales. Son finalmente movimientos sociales de votos, ¿sí?, que no tienen una forma
tradicional de partido que conocemos y que obviamente responden a otro tipo de estructura y obviamente las respuestas que pueden tener respecto a la innovación institucional puede ser peligrosa. Es decir, no solamente los chalecos amarillos estos días en Francia, que no se sabe exactamente qué redes están detrás o si son solo las redes sociales, también entendemos que si hay un descontento generalizado en cualquier país, en cualquier democracia que ha estado explicando de alguna manera estos nuevos fenómenos y apariciones político-electorales, pero creo que sí debería de llamar la atención de cómo digamos, esta manera de expresarse ahora política y electoralmente, si es válido y legítimo que pueda proceder a un cambio constitucional. A mí me parece que son palabras mayores. Yo creo que una constitución tiene que ser un proceso de diálogo y tiene que ser un proceso de consenso que tiene que razonarse y que tampoco creo que puede estar supeditado a los vaivenes o a los vuelcos electorales que pueden cambiar, ¿sí?, el color de la jefatura de gobierno. Creo que sí hay bastantes temas que pueden ser perfectibles, que pueden ser modificables. Lo decía el otro día un gran amigo, Félix Ovejero, que yo digo que es el enfant terrible de Cataluña, sí, respecto a la Constitución, y decía, bueno, en un mundo de santos no es necesaria una Constitución. Obviamente hay conflicto, las constituciones son resultado de un conflicto, y el conflicto no se elimina o no desaparece, sino simple y sencillamente se regula el cómo ir resolviendo esos conflictos que presenta una determinada sociedad. Creo que lo que vivimos en la actualidad, México incluido, y otros países, otras democracias, es ese riesgo de poder caer en procesos o generar procesos de tomas de decisiones fáciles. Sí, creo que eso es el mayor riesgo que el día de hoy vivimos, no solamente España, sino el resto de los países de América Latina y de Europa misma. Creo que en eso creo que sí es muy importante serenarse, tomar un poco de distancia respecto a si descuidar, porque también la demanda de ciertos grupos es muy intensa, pero creo que se puede canalizar y se puede generar espacios de mayor serenidad para poder proponer cualquier cambio de la Constitución, porque creo que sí implica mucho. Sí, sí. Las constituciones tienen sus características, hay unas constituciones más rígidas que otras. Cuando se discute en España sobre la rigidez de la nuestra, yo suelo decir que el pacto fue difícil, costó mucho llegar allí y que, en fin, tenemos que aspirar a tener un pacto por lo menos tan amplio como el que tuvimos antes de empezar a cambiar. Es difícil cambiar la Constitución, porque fue difícil no llegar a un consenso y no deberíamos echarlo a perder. Preguntaba a Francisco Parra, hay una reforma constitucional, tenemos que hacerla en un contexto distinto, hay más actores ahora que antes, y por lo tanto probablemente pues, llegar a esa reforma será algo más complicado, aunque solo sea por el número de participantes, ¿no?, en la mesa. Y hablaba de serenidad. Yo no sé si la serenidad es propia de los tiempos que vivimos, y sobre todo con las redes sociales, que no sé si son benditas o no lo son, si es posible tener un diálogo una discusión pública como la que se tenía entonces. Un comentario de esto probablemente signifique que me estoy haciendo mayor, pero no sé, la calidad del diálogo público
en mi opinión, ha caído mucho con las redes sociales. Yo recuerdo los grandes periódicos de la transición hacían de filtro, que analizaban, ¿no? las expresiones de posición, ¿no? Ahora nadie filtra nada y en fin, la crispación y la polarización pues ha subido bastante. Yo no sé, yo añoro esos tiempos, no sé, voy a preguntar a Javier qué es. Creo que me toca volver a asumir el papel de salto generacional. Sí, yo, pues, hablando de la reforma, hablando de los espacios de diálogo, pues claramente creo que ahí los medios de comunicación jugamos un papel importante. Yo discrepo del tema de la serenidad, del tema de la tranquilidad, no es que no crea que sea necesario, todo lo contrario, pero sí creo que otro de los riesgos que corremos es que la clase política, que todo el mundo se quede en un punto estático, entonces que no haya avances. Y ese ahora mismo, yo, sobre todo desde fuera, 4 años fuera de España, yo me fui cuando empezó a llegar cuando se rompió el bipartidismo, algo que pues, parecía imposible, porque al menos en mi generación si había dos cosas que creo que veía imposible, era una que España ganase un título y la otra fue que el bipartidismo se rompiese. Entonces de repente las dos cosas sucedieron y ya a una velocidad muy rápida. Y entonces, con todos los cambios que está habiendo, con todo el ruido de redes sociales, pero también el ruido de los propios medios de comunicación, que no sabemos, por generalizar todo el espacio que queremos jugar, que está claro que es el de la reflexión, que es el del diálogo, que es el de lograr un consenso, pero sobre todo también la necesidad de encontrar soluciones y en el caso nuestro de explicar más y de informar de lo que está pasando. Yo creo que acabamos de ver un proceso como las elecciones andaluzas, donde creo que todos los medios deberíamos hacer también un poco de autocrítica, porque no hemos sabido, yo no digo explicar, sino informar de que había un partido que se suponía anecdótico y de que de repente ha conseguido 12 diputados. Entonces, creo que ahí también nosotros tenemos un papel muy importante que jugar, en el sentido de contar lo que está ocurriendo, y en ese sentido tampoco podemos serenarnos demasiado, porque las cosas están cambiando muy rápido. Entonces creo que la voluntad política y el liderazgo que requiere es, creo que, combinar las dos cosas, la serenidad, la capacidad de reflexión, de análisis, de lograr un consenso, pero que no sea tardío ese consenso. Muy bien, pues muchas gracias. Nos quedan 5 minutos, no sé si hay alguna pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Urustre, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. La pregunta es al panel. En esta reciente legislatura que se ha instalado aquí en México y en mi incipiente experiencia como legislador, en mi calidad de persona ciega, soy el primer legislador en la historia del Congreso mexicano con ceguera. Soy el único con discapacidad en la Cámara. Y aún así, me he podido dar cuenta
que la calidad del debate, la defensa y los argumentos que esgrime en mi legislatura donde me ocupo, me lleva a una reflexión que quiero, por favor, pudiéramos de la mesa ayudarme a llevarme desde aquí. En la articulación de nuestra Constitución dispone que los gobiernos tendrán que llevar a cabo, sea quien gane, un gabinete de coalición o un gobierno de coalición. Es obvio que en mi país no ha sido así. Se ha llevado una mayoría totalmente no prevista, fuera de cualquier pronóstico, y se tiene por completo ahora mayoría. A veces nos llevamos meramente por protocolo el estudio de una u otra, no el estudio, la aprobación de un acuerdo o de las leyes que como proyecto vamos a dictaminar. Pero es protocolo, sabemos en qué sentido viene. La pregunta es, ¿qué nos hace falta? Doctor y ponentes, ¿qué nos hace falta? ¿Qué faltaría en México? ¿Cómo poder ayudar para que realmente pudiéramos aplicar nuestra articulación? Si no me recuerdo, es el artículo 92, 89 de nuestra Constitución, fracción 17 de la misma, y he estado teniendo conversas en España, y es verdad, evoco el trato y la calidad de gobierno con la que he podido llevar gestiones administrativas de otro ordenamiento. Pero esa es la pregunta. ¿Qué podríamos hacer desde esta legislatura y cuál sería el camino para poder llevar a buen puerto esta disposición? Un gobierno, un gabinete totalmente de coalición, como es el caso. Gracias. Gracias, embajador. Muy rápidamente abordo el planteamiento hecho por el diputado en relación al gobierno de coalición. Se trata de una reforma, en el caso mexicano de 2014, y que tiene claramente inspiración en los sistemas parlamentarios. Y se traduce en la posibilidad de que un presidente pueda construir una mayoría en el Congreso cuando el propio electorado no lo ha decidido así. Por eso, en este momento no es necesaria la coalición, porque el actual presidente de la República cuenta con mayoría en ambas cámaras para impulsar sus proyectos de carácter legislativo que correspondan al programa de gobierno y el presupuesto. Es un tema que en muchas ocasiones comenté, precisamente con el doctor Manuel Granados aquí presente. Él lo ha estudiado también mucho, como varios otros de los que nos acompañan en esta sala, y solo puede decirle el diputado que lo importante es que ya esté en la Constitución la previsión del gobierno de coalición para el caso en el que en un futuro se vuelva a producir lo que estuvo vigente durante 20 años, entre 1997 y los 21 años, en 2018. Una mayoría diferente en la presidencia y en el Congreso. Gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias. Alguno de los ponentes tiene que salir ya. Tenemos un cóctel preparado, o sea que podemos seguir debatiendo, hablando ya en la sala. Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a los ponentes. Espero que no haya sido demasiado hispano-español el debate, pero no se me ocurre un país mejor para tener un debate así. Gracias.